Una vez que sabemos describir una tarea, podemos analizarla con el propósito de establecer en qué medida contribuye a sus metas. Este es el objetivo de esta lección. Analizar una tarea implica establecer qué acciones los estudiantes pueden realizar y qué conocimientos pueden poner en juego al abordarla. También implica relacionar esas acciones y conocimientos con la meta de la tarea. Al abordar una tarea, un estudiante pone en juego los conocimientos que tiene en ese momento para realizar acciones, procedimientos que le permitan resolverla. La sucesión de esos procedimientos configuran su estrategia de resolución. Al realizar algunos procedimientos, los estudiantes pueden incurrir en errores. ¿Cómo identificar esos procedimientos, estrategias y errores y cómo organizarlos? A continuación, vamos a regresar al ejemplo de la tarea del papel silueta y mostrar cómo hacerlo. La formulación de la tarea es la siguiente. Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus 2 compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada una. Con la tarea se pretende contribuir a que los estudiantes perciban la necesidad de conocer y usar números que expresen partes no enteras en situaciones de repartir, expresar estos números de forma verbal y escrita y superar errores como escribir n sobre m en lugar de m sobre n. Recordemos que en la lección anterior establecimos las estrategias y procedimientos que se pueden activar con la tarea. Veámoslos de nuevo. Supongamos que tenemos el siguiente objetivo de aprendizaje: reconocer situaciones de reparto que pueden ser transformadas en un modelo matemático de fracciones. Y que tenemos nuestra tarea para este objetivo de aprendizaje. Reparte 5 hojas de papel silueta en partes iguales a tus 2 compañeras. Di y escribe qué cantidad de hojas le correspondió a cada una. Al resolver la tarea, podemos encontrar las siguientes estrategias y procedimientos. Reconocer la unidad, las 5 hojas, identificar que una parte de la unidad puede ser considerada como un todo o unidad, la hoja que sobra, dividir en 2 partes iguales una unidad de forma cuadrada, asignar a cada parte un nombre verbal o escrito, 2 y 1/2, expresar la fracción mayor a 1 con un número mixto, 2 1/2, identificar la equivalencia entre fracción impropia y número mixto, 5/2 igual a 2 1/2, reconocer las formas equivalentes de escribir un número mixto y relacionar los objetos obtenidos, hojas de papel, con el símbolo usado para representar la respuesta. Al realizar los procedimientos que acabamos de describir, los estudiantes pueden incurrir en errores. Vamos a identificar esos errores a continuación cuando organicemos las diferentes estrategias de resolución. Podemos organizar las diferentes estrategias de resolución de la tarea de la siguiente manera. Primero, el estudiante reconoce la unidad y constata que una parte puede ser considerada como un todo. Después, él divide en 2 partes la unidad, ya sea por la mediana o la diagonal. Enseguida, le asigna a cada parte un nombre, ya sea de manera verbal o por escrito, para expresar la fracción como un número mixto en la que él puede incluir el lenguaje natural. Después, él reconoce las diferentes formas equivalentes de escribir un número mixto y, finalmente,
relaciona los objetos obtenidos y el símbolo que le permite proporcionar una respuesta. Podemos incluir los errores en el esquema que acabamos de presentar. Al reconocer la unidad, el estudiante puede considerar que las unidades continuas no son susceptibles de ser divididas. Al dividir en partes la unidad, él puede dividirlas en partes no equivalentes. Cuando asigna un nombre a cada parte, él puede escribir n sobre m en lugar de m sobre n o identificar el denominador con la cantidad total de partes que resultan al dividir las unidades y no por el número de partes en que se ha dividido la unidad. Cuando expresa la fracción, él puede confundir la cantidad de objetos de cada parte con el número de partes que se obtengan. Después, él puede considerar que una fracción y su equivalente en un número mixto no son iguales. Finalmente, él puede presentar un resultado que no corresponde a las partes obtenidas. Organizar los procedimientos y los errores que la tarea puede activar nos permite establecer cómo ella contribuye a sus metas. Recordemos que las metas de esta tarea eran conocer y usar números que expresen partes no enteras en situaciones de repartir, expresar estos números de forma verbal y escrita, y superar errores como escribir n sobre m en lugar de n sobre n. Observamos en la figura que la tarea contribuye a la primera meta de manera general con todos sus procedimientos. Hay un grupo de procedimientos que contribuyen a la segunda meta y hemos identificado que la tarea puede activar el error que se menciona en las metas. Analizar una tarea como lo hemos propuesto tiene varias ventajas. En primer lugar, nos permite identificar los conocimientos que los estudiantes pueden poner en juego y los errores en los que ellos pueden incurrir. Además, al organizar en un esquema estos procedimientos errores, podemos constatar las diferentes estrategias que ellos pueden utilizar para abordar y resolver la tarea. Por otro lado, este análisis también nos permite establecer de qué manera la tarea contribuye a sus metas, identificar sus virtudes y establecer algunas de sus deficiencias. Por ejemplo, para el caso de la tarea del papel silueta, hemos visto que la tarea aborda la primera meta de manera muy general. En la siguiente lección identificaremos con más detalle las virtudes y deficiencias de esta tarea. Como hemos visto, analizar una tarea implica producir un esquema de sus procedimientos, estrategias y errores. ¿Cómo realizar esto? Para ello, debemos ponernos en el papel de los estudiantes y resolver la tarea de todas las formas que se nos pueda ocurrir. Debemos registrar cada paso de esa resolución y expresarlo en un procedimiento. Simultáneamente, y para cada procedimiento, debemos pensar en los errores en los que nuestros estudiantes pueden incurrir al realizarlo. Finalmente, debemos organizar los procedimientos en las diferentes estrategias de solución posibles. En la siguiente lección, vamos a usar la información que surge del análisis de una tarea para pensar cómo podemos mejorarla.